social de la economía, a qué nos referimos con él, y luego hablaremos acerca del género y economía social y solidaria, ¿no? Que llevarán las compañeras María José y María José, que ya las conocieron del viernes pasado. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidas y bienvenidos. Les recordamos que ocupemos el chat para poner comentarios, platicar entre nosotros, mandarnos saludos, reconocernos, y ocupemos la parte de preguntas y respuestas para poder compartir esas inquietudes que nos van saliendo a todas y a todos, ¿no? Para que los ponentes que vamos a estar hoy en día podamos ir respondiendo. Yo primero me gustaría presentarme. Yo soy Carlos Osorio Torres. Yo actualmente soy director de desarrollo empresarial en el Instituto Nacional de Economía Social y a mí me toca coordinar, como muchos de ustedes ya saben, el proyecto de los nodos de impulso a la economía social y solidaria, que es justo esto que estamos realizando, este esfuerzo entre instituciones por fortalecer e impulsar al sector social de la economía. Y, y también me toca el diseño de diferentes instrumentos empresariales para los proyectos, esos nuevos proyectos que queremos ver desde el instituto. A mí me ha tocado diseñar o me toca diseñar gran parte de estos proyectos que nos tocan, ¿no? Entonces, desde mi dirección nos toca organizar esta red nacional de instituciones que fomentan, pero también cómo ir fortaleciendo, creando estos nuevos sistemas empresariales, gestiones, entre otras cosas, ¿no? Yo soy licenciado en economía y estudié la maestría en gestión de empresas de economía social en la Ibero Puebla, como muchos de los compañeros pasados que ya conocen, y estudié estudios cooperativos en la Universidad de Mondragón. Y he dedicado, pues sí, los últimos años de mi vida a realizar procesos de economía social, en especial en Puebla, donde trabajamos durante un buen tiempo en el tema de algo que nosotros consideramos indispensable, y ya lo platicaremos más adelante, que se llaman ecosistemas de economía social y solidaria, ¿no? Para esta plática que me toca a mí, estamos pensando más o menos poder trabajar unos 50 minutos. Me gustaría adelantarle a todas y a todos que es una presentación un poco tediosa, ¿no? Sí me gustaría como decirles eso, me baso en temas de leyes y luego me baso en temas numéricos, de indicadores y porcentajes que de repente suelen ser no la cosa más divertida de la historia, pero que nosotros desde el INES vemos indispensable el tema, pues uno, dónde estamos parados, y dos, cómo se ve la fotografía hoy del sector, aunque sea con números, porque eso nos puede dar muchas pistas de hacia dónde poder ir generando y trabajando diferentes cosas, ¿no? Pero sí me gustaría advertirles, yo estaré dando algunas otras sesiones y esta seguramente será una de las más aburridas. Intentaré contagiar un poco de algunas cosas para que no se vuelva tan tediosa, para que el tema de las leyes no sea tan feo, para que el tema de los números sea lo más comprensible posible que podamos, entre otras cosas, y preparé un poco la presentación en 4 momentos indispensables, ¿no? Primero, el contexto, ¿no? Pues dónde estamos, cómo estamos. Luego, hablar del sector social de la economía. Muchas veces desde el INAES y desde muchos lugares hemos dicho, vamos a trabajar con el sector, pero bien eso del sector, ¿qué es? ¿No? Entonces, un poco desmenuzar qué es el sector social de la economía y luego contarles las cuentas satélite del sector social de la economía. En alguna información que les envié previamente, les enviaba ya qué son las cuentas satélite, algunas cuentas satélites que se tienen en México sobre turismo, sobre otras cuestiones. Entonces, hablaremos un poco de las cuentas satélites y los resultados de las cuentas satélite del sector social de la economía, ¿no? Ahí abonaremos el tema numérico, ¿no? Veremos porcentajes, veremos algunos números, pero nos hablará mucho de hoy cuál es la fotografía del sector social de la economía en números, en empleos, en seguridad social, entre otras cosas, ¿no? Y al final termino hablando de algo que, aunque no profundizo mucho porque lo veremos más adelante, sobre algunas grandes ideas de retos y consideraciones que tenemos como actores desde el sector social de la economía. Y para esto me gustaría también, como para ir haciendo dinámica las sesiones, si me van ayudando también en poner en el chat, ustedes antes de conocer lo que les voy a presentar, o pues si alguien ya lo escuchó algún día, ¿qué retos y qué considera que debería ser el sector social de la economía, ¿no? Ya, yo considero que deberíamos avanzar hacia este lado, ¿no? Yo considero tal, yo veo que el reto es, más allá de la regulación, ¿qué otro tipo de retos vemos en el sector? Gente que estamos en el sector, ¿qué estamos viendo ahí que vemos ya como un reto, ¿no? Entonces también, por favor, si vamos haciendo ahí como un poco dinámicos, si vamos poniendo ahí comentarios de retos y propiciamos un poco el diálogo entre nosotros, ver si coincidimos en ideas,
saber si realmente lo que uno piensa puede ser el reto principal o yo considero que es algo más, ¿no? Para esto, aunque creo que ya lo vieron, en el contexto, pues quiero situar bien dónde está el sector social de la economía, ¿no? Primero, el artículo 25 constitucional es literalmente donde se menciona al sector social de la economía, ¿no? Entonces, leeré los dos parrafitos, ustedes también me pueden ir acompañando. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, eso es bien importante que lo tengamos en mente, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, ¿no? Y en ese mismo artículo, en el párrafo octavo, se menciona, al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, entonces esto que quede bien claro, responsabilidad social. El sector público, que lo conocemos claramente, pues nosotros formamos parte de él, el sector social y el sector privado, ¿no? Sin menoscabo de otra forma de actividad económica que contribuyan al desarrollo nacional. ¿Qué nos dice este artículo? Que desde la Constitución se tiene clarísimo la idea de que existen tres sectores económicos para el desarrollo nacional y como se ve ahí arriba, que sea democrático, que genere competitividad, fomento al crecimiento económico, empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, ¿no? El sector privado todos los conocemos, son las empresas, o sea, normal, cualquier empresa que veamos privada es ese sector. El sector público, sabemos, son los estados, los municipios, las empresas paraestatales, entre otras cosas, y el sector social, ¿no? Que es literalmente si hoy vamos y le preguntamos a nuestros alumnos, a nuestros vecinos, ¿qué es el sector social? Difícilmente alguien sabrá decirnos, ¿no? Pero sí entenderán qué es el sector público y el privado. Por eso es importantísimo que avancemos hacia qué nos referimos con el sector social de la economía, ¿no? Para esto, ya que se menciona en la Constitución, debería haber un proceso en el que en alguna ley se definiera a qué se refiere con el sector social de la economía. Entonces, en el 23 de mayo, y esto es como un hecho importante que tengamos en mente, el 23 de mayo del 2012 se publica la Ley de Economía Social y Solidaria, ¿no? Como tal, esta ley específica es relativamente nueva y una de las cosas importantes es que nos ayuda a definir eso que es el sector social de la economía, pero también, y por eso es que pues, lo ponemos acá, es la ley que le da vida al INAES, ¿no? Es la ley que dice en el artículo 13, como pueden ver aquí abajo, dice se crea el Instituto Nacional de Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Entonces, gracias a esta ley que se crea en el 2012 y en el 2013 ya el FONAES, que muchos de ustedes seguro habrán conocido, que es la Coordinación General de Apoyo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, se transforma de un fondo a un instituto, ¿no? Y eso también se refiere a que le da diferentes funciones, ¿no? Y el último párrafo, si me ayudan a leerlo, es, el instituto tiene como objetivo instrumentar como parte de la Política Nacional de Desarrollo Social las políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico y social del país, a través de qué, y esto es como muy importante que lo tengamos en mente, participación. Entonces hay que hacer participar al sector, hay que dinamizar desde el instituto diferentes relaciones y los nodes, lo que buscamos es también cómo dinamizar la participación de diferentes actores hacia el sector social de la economía. Capacitación, que gran parte de lo que estamos buscando con este INAES es cómo ir dando capacitaciones, abrir diferentes cuestiones para horizontalizar el conocimiento, trabajar en temas de investigación, hacer difusión de lo que es el sector social de la economía y por último, apoyo a proyectos productivos del sector, ¿no? O sea, el fin último del FONAES sí estaba basado en apoyo a proyectos productivos. El INAES, como lo pueden ver hasta el final, dice y apoyo, no significa subsidio, sino que más bien significa cómo apoyar a los proyectos productivos desde encontrar financiamiento hasta escalabilidad en diferentes cuestiones, ¿no? Y esta es un poco la historia de lo que pasa con el ex FONAES y el INAES, de qué pasa hacia la estructura programática, se vuelve un órgano administrativo desconcentrado, primero en la Secretaría de Economía y luego en el 2016
se va a la antigua Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras, los cuales tampoco nos vamos a poner a debatir acá, que esta sesión no tiene la lógica de debatirnos sobre las leyes, ya vendrá esa sesión. Pero hay gente que, pues, haber cambiado de economía a desarrollo social en ese entonces, cambió la población objetivo que tenía el INAES, ¿no? En especial hacia, pues, gente abajo de la línea de la pobreza, y en economía, pues, era un poco más amplio. Entonces, ahí hay como un discurso controversial entre dónde el INAES tenía mayor como cabida o fuerza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y actualmente se encuentra en la Secretaría del Bienestar, como muchos de ustedes saben, y cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, ¿no? Esa es un poco la historia, ¿no? Tampoco quiero abundar mucho ahí porque es un poco la historia de dónde se encuentra en la Constitución marcado esto del sector social, luego cuál es la ley que comienza a hablar del sector y esa ley qué pasa en el INAES, ¿no? Que es importante también que nos reconozcamos, que todos aquí podamos entender también un poco la dimensión y, y el cómo llega hoy a ser un INAES, ¿no? Entonces, ya para hablar específicamente del sector social de la economía, que es un poco aquí donde queremos entrarle a la discusión, y les recuerdo que nos vayan ahí ayudando a poner como lo que ustedes consideren como retos, dificultades, que han visto para que una vez que veamos los números, veamos qué tan cierto es y la radiografía que tenemos, qué tanto nos puede ayudar a abonar a realizar diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, en la Ley de Economía Social y Solidaria, que de hecho fue una de las leyes o de los documentos que pedí se subieran al aula virtual para que lo pudieran ver, ahí va diciendo claramente qué es eso del sector social de la economía, ¿no? Entonces, como podemos leer, el sector social de la economía, al que se refiere el párrafo octavo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que es un sistema socioeconómico, y esto me gusta y me voy a ir parando en la definición porque creo que es importante, ¿no? O sea, el sector social de la economía es un sistema socioeconómico, no es una cooperativa, no es un ejido, no es el proyecto productivo, sino que lo que nos habla, y esto lo vamos a ir tocando más adelante, es que es un sistema interrelacionado, ¿no? Como son los sistemas, literalmente es pensar no en la individualidad, sino más bien en entes, instituciones, trabajos interrelacionados en temas sociales, económicos y ambientales, pero que son creados bajo organismos de propiedad social, ¿no? Que esa es una de las grandes diferencias que se tiene con el sistema actual, que los organismos son de propiedad social, no son de propiedad individual ni propiedad del capital, sino que más bien le pertenecen a la sociedad y al trabajo, ¿no? Pero que está basado en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Esto es importante y por eso era vital que Gerardo Gordillo la plática pasada nos hablara de esos principios y valores que tiene la economía social, donde en el sector social de la economía se privilegia al trabajo y al ser humano, ¿no? Eso es como vital, ya lo han visto mil veces, pero siempre nos gusta ir reforzando. El trabajo en la economía social, en el sector social de la economía, es el centro de la actividad y ocupa de repente el capital, como nos decía Gerardo, como un medio para ese fin último que es el ser humano, el trabajo y el bienestar de la comunidad, ¿no? Y este sector está conformado y administrado en forma asociativa para satisfacer necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, ¿no? O sea, no nace el sector social de la economía para generar dinero, ¿no? Sino que más bien nace para satisfacer necesidades de las comunidades, de los integrantes y de diferentes cuestiones buscando el bienestar, ¿no? Eso es como vital que tengamos en mente y esta definición nos gusta mucho porque engloba bien a qué nos referimos con el sector social de la economía, que luego logra ser complicado de entender o hay mucha gente que lo malentiende y dice el sector social de la economía son X tipo de organizaciones o X tipo, y entonces es como importante, más allá, nosotros, aunque la ley tiene claramente qué figuras jurídicas, nosotros sí creemos que la economía social más bien es una vivencia interna, ¿no? O sea, sí hay figuras jurídicas que nos ayudan a establecer ciertos criterios, pero siempre lo importante es al interior cómo es que se están viviendo esos principios, esos valores que nos están diciendo, ¿no? Según la ley, en el artículo cuarto, nos dice que el sector social de la economía estará integrado por las siguientes formas de organización social, ¿no? Y no sé si se acuerdan ustedes, pero cuando escribieron la propuesta de los nodes, es indispensable tener una universidad o institución de educación superior, un organismo de gobierno y un organismo del sector social de la economía, ¿no? Y mucha gente ahí tuvimos algunas pues, dificultades, mucha gente nunca había escuchado lo que es un organismo del sector social de la economía,
Y entonces esto es importante como que todos lo tengamos en mente. Cuando nos referimos al OCE, a los OCEs, al organismo del sector social de la economía, nos referimos primero a estos que menciona la ley, que son los ejidos, que son las comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, ¿no? Esto es lo que la ley nos dice, que son los organismos del sector social de la economía, y al final, como pueden ver, dice en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes. En ese último lo que nos hace un poco es abrir la puerta hacia otras formas, ¿no? Y era un poco lo que les comentábamos de decir, es importante también la vivencia interna que nos dice allá arriba de privilegiar el capital, tener principios y valores, ser administrado de forma colectiva, no individual y otras cuestiones, ¿no? Pero para eso, el INAES, como pueden ver, en la ley se dicen cinco organismos del sector social de la economía, pero el INAES genera un catálogo de organismos del sector social de la economía para que le ayuden también cuando tenía programa de subsidios, que era el S017, que ya no se cuenta con él, pero también genera un catálogo de todos estos organismos del sector social de la economía que no estaban contemplados en la ley, pero que si bien suman y son parte del sector social de la economía y nos ayuda a tener un catálogo más amplio, ¿no? Que es el que pueden ver ahora. Como ya veíamos, ejidos, comunidades, pero también entran uniones de ejidos, uniones de comunidades, asociaciones rurales de interés colectivo, las SPRs, que son las sociedades de producción rural, que hace muchos años se impulsaron mucho, entonces hay gran parte de sociedades de producción rural en el país, hay uniones de sociedades de producción rural, sociedades mercantiles, esto es importante decirlo, que cuenten con participación de organismos del sector social de la economía señalados en ese catálogo con al menos 51% del capital social, ¿no? Entonces, con al menos uno más de propiedad de las personas de trabajo en el capital, ¿no? Eso es como bien importante que se tenga en cuenta, porque el trabajo al final en la economía social tiene que decidir, ¿no? O sea, el trabajo al final es quien tiene voz y tiene voto sobre eso. Caja de ahorro para trabajadores, sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios, sociedades cooperativas de consumidores de bienes o servicios, que sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que ahora lo vamos a ver, pero son realmente como el sector más consolidado del país y ahorita lo vamos a ver con datos. Organismos cooperativos, comuniones, federaciones de sociedades cooperativas de productores de bienes o servicios, de consumidores. O sea, yo creo que muchos de ustedes ahora que están escuchando pueden decir, ah, claro, la unión tal, entonces forma parte de eso. O sea, nos podemos también ir como figurando diferentes cosas, ¿no? Las triple S, que son las sociedades de solidaridad social, las sociedades mutualistas, están constituidas por colectivos de individuos, ¿no? En Jalisco hay muchas sociedades mutualistas, en especial funerarias, ¿no? O de seguros, trabajan mucho ahí. Uniones de crédito integradas por ejidatarios, sociedades financieras comunitarias o las sociedades financieras de objeto múltiple, ¿no? O sea, este es el catálogo que se tiene de DINAES, que también lo hemos considerado como organismo del sector social de la economía, y que gran parte de estas figuras jurídicas la propiedad del trabajo, ¿no? Eso es como importante, por eso es que forman parte de los organismos del sector social de la economía. Y es importante que lo tengamos en mente porque ahora que entremos a hablar de los datos, de estos, de los números, porcentajes, verán que estas salen repetidas. Y para mí es importante que ustedes puedan tenerlas en el radar, como estos organismos, estas instancias que forman parte del sector social de la economía, para que cuando veamos los números, encuentren a todas ellas numéricamente, ¿no? Entonces, el sector social de la economía cuenta con fines, cuenta con prácticas, cuenta con principios y cuenta con valores, ¿no? O sea, cuando realmente en las sociedades mercantiles principalmente, o sea, las que funcionan, el último fin es la acumulación. En el sector social, pues se tienen otros muchos fines que más bien están centrados en las personas, están basados en unos principios, en unos valores y en unas prácticas indispensables. Que mucho de esto era algo que se veía ya con Gerardo Gordillo, que muchos de ustedes se acordarán, ¿no? Que habló de principios, valores, nos puso diferentes videos. Ustedes habrán visto y hablamos sobre la historia del burro, ¿cuáles son estos fines, prácticas y valores del sector social de la economía? Yo no me voy a trabar mucho acá, la presentación los van a tener todos por si alguien la quiere consultar después y aparte ya lo vimos con Gerardo y lo iremos viendo, pero claramente son
son fines, valores, prácticas y principios claramente establecidos en la Ley de Economía Social y Solidaria, que nos dice que los organismos del sector social de la economía, estos 18 que ya vimos, deben seguir en su quehacer como organismos para definirse como organismos del sector social de la economía, ¿no? Entonces, promover el desarrollo integral del ser humano, fomentar la educación y formación impulsando prácticas, participar en prácticas, programas y proyectos de desarrollo económico en la comunidad donde trabajen, generación de fuentes de trabajo y mejores formas de vida. Aquí podemos ver, por ejemplo, los principios del sector social de la economía, ¿no? O sea, entonces tenemos unos fines, que son los fines de estos organismos, qué es lo que están buscando, ¿no? Y es lo que un poco nos dice la ley. ¿Qué principios tienen? Y estos son como muy importantes. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso, ¿no? Eso es como vital que se tenga en mente. Régimen democrático participativo, que es lo que pues, diremos siempre hasta el cansancio, la economía social, los organismos del sector social de la economía como escuelas de democracia, ¿no? O sea, la gente que trabaja ahí, cómo le generamos voz y voto y vamos generando ciudadanía democrática y participativa, forma autogestionaria de trabajo e interés por la comunidad, ¿no? Estos son los grandes cuatro principios que nos marca la Ley de Economía Social y Solidaria que deben vivir los organismos del sector social de la economía, ¿no? Para eso hay unos valores que son 12 valores que nos pone la Ley de Economía Social y Solidaria. Sé que me estoy yendo un poco rápido, pero la verdad es un poco más bien para que lo tengamos en el imaginario y si alguien quiere indagar en esto puede entrar a la presentación o puede entrar a los documentos que ya previamente les envié. Ahí pueden analizar más esto, pueden encontrar más datos, etcétera, ¿no? Entonces son 12, 13 valores como muy importantes que tienen, que es ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza y autogestión, ¿no? Estos son como los valores principales que tienen y luego nos da unas prácticas, ¿no? ¿Qué práctica debe seguir el sector social de la economía, ¿no? Entonces, al centro, como les hemos dicho varias veces, es el ser humano, ¿no? Y su trabajo sobre el capital, ¿no? Eso es vital en la economía social y creo que ya nos va quedando a todas y a todos muy claro que esa es la lógica. Afiliación y retiro voluntario, esto es, no se obliga a nadie a ser socio de las entidades, sino que más bien es voluntario volverte socio y también el retiro es un tema voluntario, ¿no? Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad, propiedad social o paritaria de los medios de producción, que es muy importante, los medios de producción le pertenecen al trabajo, ¿no? Eso es como vital que lo tengamos en mente. Participación económica de los asociados en justicia y equidad, reconocimiento de los derechos a afiliarse como socio, ¿no? Entonces es muy claro que se tengan los derechos y obligaciones clarísimas de todos los socios. Entonces, cuando se afilian, a qué se comprometen, pero también a qué están comprometidos a dar, ¿no? Destinos de excelentes a prestaciones de servicio de carácter social, al crecimiento de reserva de fondos y reintegrarse los asociados. También común es educación, formación y capacitación técnico y administrativo, promoción de la cultura solidaria, información periódica de estados financieros y resultados, un poco es el tema de transparencia, cómo transparentamos todas las actividades que estemos haciendo dentro de los organismos del sector social de la economía para que todos puedan conocer dentro de nuestros socios cómo se encuentran los estatus, los balances, los estados de resultados de las empresas y sobre eso todos podamos tomar decisiones, ¿no? Es como muy importante horizontalizar la información y el conocimiento para la buena toma de decisiones de la gente, ¿no? Compromiso solidario en las comunidades y creatividad e innovación en todos los ámbitos y prácticas del sector, ¿no? Con esto o sea, lo que buscaba en esta primer parte era hablarles de qué es el sector social de la economía, ¿no? O sea, que pudiéramos todas y todos entender de dónde viene el sector social de la economía en temas legales, dónde nos lo marca, cuál es la ley que nos habla del sector social de la economía, que los nodes, el fin último del trabajo es pues, trabajar con el sector social de la economía y generar organismos del sector social de la economía, ¿no? Donde no haya más bien poder difundir, integrar organismos del sector social de la economía. Y era muy importante que todos tuviéramos en el radar de dónde viene, qué ley lo rige, quiénes son los organismos del sector, el INAES, cuál es su catálogo, pero también esos organismos más de la figura jurídica, ¿no?
que como ya les habíamos dicho, el padre José María Arizmendiarrieta, que decía que es muy fácil hacer cooperativas, lo realmente complicado es hacer cooperativistas, ¿no? Y es un poco la misma lógica con esto que hablamos de los organismos del sector social de la economía. La figura jurídica está ahí y probablemente sea sencilla tenerla, ¿no? Pero que al interior se puedan vivir los fines, valores, prácticas y principios del sector social de la economía es realmente lo que nos interesa para ir cambiando la cultura de las comunidades, de las instituciones donde estamos, de las empresas, de otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la cultura, al final, dentro de la empresa, de las dimensiones empresariales, nos puede ir ayudando a abonar hacia esa otra sociedad, hacia esa otra economía que estamos buscando, ¿no? Y con esto, les voy a hablar un poco de qué es la cuenta satélite, ¿no? Que es como muy importante que lo tengamos en mente, a qué nos referimos cuando hablamos de la cuenta satélite, por qué es una cuenta satélite, este, qué mide la cuenta satélite, ¿no? Entonces, la cuenta satélite es un proyecto que el INAES tiene en conjunto con el INEGI, que como saben, el INEGI es la institución del gobierno federal que está encargada de toda la información estadística, de recopilación de datos, de levantar los censos, los muestreos, de generar todo el sistema de información geográfico, de indicadores, estadístico del país, ¿no? Es la entidad rectora en todo eso y realmente son quienes tienen el conocimiento, las bases de datos y también es la instancia que por sus facultades tiene facultades de realizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las cuentas satélite que les vamos a mostrar es una relación que se ha tenido con el INEGI desde hace varios años. Las cuentas satélite habrán empezado más o menos como en el 2018, 2017 más bien, en un diálogo por crear estas estas estadísticas de un sector que todavía, más allá de estar reconocido en la ley, no estaba reconocido en los censos o en las estadísticas que tiene el gobierno federal, ¿no? Entonces, las cuentas satélite lo que nos permiten es estudiar a detalle ciertos sectores de la economía, ¿no? Más allá de, el INEGI tiene algo que se llama cuentas nacionales. La cuenta nacionales con eso nos ayuda a medir el PIB, que es el Producto Interno Bruto, cuánto se produce y se genera en un país en determinado tiempo, nos ayuda a ver temas de inflación, nos ayuda a ver esos datos agregados nacionales que ya se tienen estandarizados dentro del INEGI en ciertas cosas, ¿no? Entonces, una cuenta satélite es cómo de todo el bonche de datos que tenemos podemos ver un sector específico, el sector social de la economía, el sector turismo, el sector de trabajadoras del hogar, el sector de organizaciones sin fines de lucro, el sector X, cómo lo podemos ver en ese mundo, tomarlo y desagregarlo y darle una atención específica, ¿no? Entonces, las cuentas satélite a lo que se refieren es a eso, más allá de trabajar con variables macroeconómicas grandes que se llevan periódicamente, como el PIB, las exportaciones, personal ocupado, remunerado, nos ayuda a desagregar una pieza específica de un sector que queremos hacer. De una forma analítica, nos da la contabilidad de ciertas áreas que nos interesan ver, ¿no? En el país, como pueden ver en los documentos que les envié, más o menos tenemos 8 cuentas satélite. Esta de la economía social todavía no es pública, va a ser pública prontamente, pero para eso el INEGI necesita cierta certeza financiera que actualmente no tiene. Como saben, este año hasta dejó de hacer algunos censos, pero con eso la lógica es que pronto estas cuentas satélites y esto sea de interés público, ¿no? Entonces, que ustedes ya también lo puedan conocer y consultar los datos desagregados, ¿no? Nosotros actualmente no tenemos los datos desagregados, pero sí tenemos los datos ya graficados, ¿no? Con esto lo que busco decirles es que las cuentas satélite es un proyecto en conjunto con INEGI, que el INEGI coordina por ser el ente facilitador en temas estadísticos, que la lógica es que se publique pronto, pero que es una cuenta de la cuenta nacional de todo el país, donde se desagregue el sector social de la economía, que es lo que ya les platiqué a ustedes, estas figuras jurídicas, y de ahí empezamos a analizarla, ¿no? Y cuando la analizamos, especialmente la analizamos en temas económicos, lo cual nos da claramente no el panorama total de lo que es el sector social de la economía, porque si bien tiene mucho desarrollo social, nos habla en especial de lo económico, de personas, ventas, y otras cosas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver a detalle, pero deja de lado ciertas cosas, ¿no? Es importante que tengamos en mente que las cuentas satélite nos dan un número, no dicen un qué, no nos dicen el cómo, ni nos analizan cualitativamente cómo vivimos mejor si somos parte del sector social de la economía.
eso no nos lo da, pero sí nos dice cuántos somos las personas que ahorramos en cooperativas de ahorro y préstamo en todo el país, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántas personas trabajan en cooperativas de ahorro y préstamo? ¿Cuántas personas en cooperativas de consumo? Eso nos lo da, nos da un dato, es un poco frío lo que nos da. Pero lo que buscamos y vamos a buscar en un futuro es poder tener instrumentos que nos demuestre cómo la economía social nos ayuda a instrumentar otro tipo de culturas en los territorios, ¿no? Primero, para entrar ya en este detalle, quisiera contarles un poco acerca del Producto Interno Bruto, que como saben, este fue en México en el segundo trimestre del 2019, me parece. Son 18,000 millones de pesos del Producto Interno Bruto de México en el 2019. Eso es un número absurdo. Bueno, y más, no absurdo tal cual, sino más bien absurdo en el tema de que difícilmente nos podemos imaginar la cantidad de dinero que significa eso, ¿no? Pero Producto Interno Bruto son los bienes o servicios producidos dentro de cierto territorio en determinado tiempo, ¿no? Entonces aquí es el segundo trimestre del 2019, se produjo tanto y se tenía tanto y está basado en millones de pesos, ¿no? O sea, ¿cuánto costó esa paleta que compramos tal? Se clasifica en esta cuenta nacional que se llama Producto Interno Bruto y se da un dato, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto por lo general es el indicador económico de los países para saber si hubo crecimiento o decrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, no le vamos a entrar a detalles si es una buena unidad de medida, si deberíamos hacer otras unidades de medidas, esa es otra plática, pero nos da un referente, ¿no? El PIB lo puedes comparar con todos los países, te ayuda a saber si produjiste más, si produjiste menos, pero realmente no te habla de si mejoramos calidad de vida, si somos mejores seres humanos, etcétera, ¿no? Nos da un dato frío de cuánto se produjo de bienes o servicios en determinado tiempo, ¿no? De esta cantidad de 18,000 millones de pesos, existen tres sectores principales en la economía, que como muchos sabemos, el primario, el secundario y el terciario, ¿no? El primario trabaja todo el tema agrícola, agropecuario, ¿no? Pesquero. El secundario tiene un enfoque mucho más fuerte en el tema de manufactura y procesamiento de materias primas. Y el terciario tiene que ver exclusivamente, bueno, más exclusivamente, prioritariamente por los servicios, ¿no? Servicios de consumo, servicios financieros, muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver. Del total, digamos que si tenemos una nube grandota o un circulito, del total de todo lo que se hace en el país, el 65% viene del tema de servicios. El 29%, casi el 30% viene del tema de manufacturas o el tema de transformación. Y solamente el 3% viene del sector primario, ¿no? Lo que nos habla, pues más allá de muchas cosas, es que la gente por lo general termina comprando en el sector terciario bienes o servicios, ¿no? Esa es como un poco la lógica. Y la mayor cantidad de dinero de la gente la termina destinando en el sector terciario, ¿no? O sea, no vamos a entrar más allá a otros detalles, sino es un poco para la ilustración. Y en el sector primario, bueno, vamos a pasar, esta es una gráfica que hice por si alguien la quiere ver de dónde se produce más el sector primario, por un diálogo que ahí en algún momento tuvimos y se puede ver que es un poco en el norte, o sea, Sonora es el principal productor en este trimestre del PIB, luego Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León. Entonces, del sector primario luego tenemos la idea de que el sur es quien produce y debería ser porque la tierra es más fértil, pero más bien está clarísimo cómo el sector primario también se ha privatizado, ¿no? A través de un montón de industrias que le echan pesticidas y que han tecnificado mucho el campo y más bien se ha olvidado estas prácticas más bien ancestrales y se ha dedicado toda la inversión allá, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a detalles, solamente era para algo ver ahí. Y esto es importante, del lado izquierdo de ustedes tenemos lo que les mencionaba, el PIB de México en ese sector, que son 18,000 millones de pesos, ¿no? 18 millones de pesos, perdón. ¿Qué eso significa? Ay, perdón, me fui. Lo que ya estábamos viendo, ¿no? Si lo vemos dividido en sectores, significa que el sector primario de ese tiene el 3%, el secundario tiene el 29% y el tercero tiene el 64% del total del PIB de México. Si del PIB de México desagregamos a través de las cuentas satélites del sector social de la economía, que es analizar todo el PIB y de ahí decir, ¿dónde están las cooperativas? Vénganse para acá. ¿Dónde están las mutuales? Vénganse para este. ¿Dónde están las cooperativas de ahorro y préstamo? ¿Dónde están los ejidos? ¿Dónde está? Vas jalando poco a poco de este grandote, desagregas la información para tener tu cuenta satélite, ¿no? Y como les decía, esta cuenta satélite, más allá que son números,
no te habla de los cómo, y también engloba todas las cooperativas, ¿no? Y como ya decía David Pino, en la economía social hay socios y sucios, ¿no? Entonces tenemos ahí todo el aparato de figuras jurídicas, ¿no? O sea, no hay un análisis puntual de cuáles son realmente economía social y cuáles no, sino que más bien es figura jurídica, ¿no? Eso es como importante que tengamos en mente y es un debate extra de cómo construir unas mejores cuentas satélites, pero no vamos a entrar ahorita a ese diálogo. Y así se ve en la economía social. En la economía social, ahorita vuelvo a poner los números, si pueden ver, el PIB es de 191,000 millones. En el PIB de México es de 18 millones de millones. ¿No? Entonces ya vemos que hay diferencia. ¿Cuánto es? Ahorita les digo un poco, pero si lo desagregamos por sectores, primario, secundario, terciario, financiero, yo desagregué el financiero exclusivamente porque es algo que quiero estar tocando, y otros. Entonces, si vemos en la economía social, el sector que más está es el sector primario con el 74%, ¿no? El sector secundario con el 3% y el sector terciario con el 5%. El 10 de, y el 18% de servicios financieros. Entonces, si nos damos cuenta rápidamente, tenemos que un poco la lógica está volteada, ¿no? O sea, no hay que, luego le entraremos al análisis, pero de algo que tenemos en la economía nacional, en la economía social está al revés, ¿no? O sea, donde estamos más fuertes en lo primario, pero es donde menos dinero existe, y estamos menos fuerte en el terciario y en el secundario, que es donde más la gente compra, ¿no? Donde más dinero, digamos, que se está gastando en ciertas cosas, ¿no? Hay una lógica ahí medio extraña, y así lo podemos ver en unas pequeñas gráficas, ¿no? Que tampoco nos dice mucho, sino que más bien nos habla de este pastel, cómo se está viendo, ¿no? Y entonces, ¿cuánto significa estos 191,000? Voy a regresar acá. Estos 191,000 millones de pesos en comparación con estos 18 millones de pesos, ¿no? Economía social contra todo el país. Nos damos cuenta que la economía social es el 1,22% del PIB nacional, ¿no? Donde del PIB nacional y del PIB de economía social, el sector primario de la economía social representa el 27% del PIB nacional, ¿no? O sea, tenemos algo muy fuerte establecido en el sector primario, que es el tema agrícola, pesquero, agropecuario, ¿no? Ahí estamos, tenemos una cobertura muy fuerte. En el secundario solamente aportamos el 0,24%. En el terciario es el 1%, y en el servicios financieros, aquí yo creo que sí es un logro muy fuerte y hay que ir avanzando, es el 6%. O sea, competir contra esas entidades financieras gigantescas, el sector social de la economía de ahorro y préstamo, ha logrado dar algo que para mí ha sido una batalla fuertísima, y creo que se ve demostrado en esto, ¿no? Pero bueno, un poco lo que queremos visualizar es esto, del todo de la economía social aporta el 1,22 de la economía, donde el 27% es del sector primario, el 0,24 del secundario, el 1% del terciario y el 6% del servicios financieros, ¿no? Aquí los podemos ver. Por eso yo les decía, espero no estar aburriendo a todos, y espero estar siendo claro con lo que les estoy contando, porque les dije que iba a haber varios números y de repente hay como cosas que quedan ahí en el aire, entonces quiero ser como lo más claro posible en diferentes cosas. Y esta es una tablita que nos habla justamente de eso, ¿no? Que estamos viendo, que es, o sea, lo que estábamos viendo arriba es de la economía social y la economía nacional, dónde está la participación porcentual, ¿no? Entonces la pueden ver acá. Cómo se ve es exactamente igual que lo que estamos viendo allá arriba, pero está más desagregado. Aquí podemos ver cómo estamos en comercio al por mayor, cómo estamos en comercio al por menor. Lo que yo hice arriba fue agruparlas, ¿no? O sea, literalmente lo que hice fue agrupar por sectores, primario, secundario y terciario, y aquí lo podemos ver un poco desagregado. Pero como podemos ver, el de servicios financieros y seguros, aquí está con el 6%, ¿no? Y de este total de los 191,000 millones de pesos, que es el PIB del sector social de la economía, exclusivamente estos datos, como pueden ver abajo, no sé si lo había mencionado, el año base de tomarlos es 2013, pero es un estudio del 2018 que se publica, entonces son esos como los datos. Tenemos
De ese total del 1.22 que aportamos al PIB grandote, ¿cómo lo podemos dividir por organismos del sector social de la economía? Que era un poco lo que ya les platicaba arriba, ¿no? Entonces, por eso era como importante que entendiera. De ese total, el 60% lo ponen los ejidos, ¿no? Entonces hay una gran participación de los ejidos en el sector social de la economía, pues claramente es más o menos arriba del 50% del territorio nacional, pero específicamente trabaja en el tema agrícola y del sector social de la economía es quien más aporta a este PIB grandote de la economía, ¿no? Las comunidades el 3.11, las SPRs, que como ya les decía, pues es del catálogo que entra en línea, es el 9.5, las triple S es el 1, las sociedades cooperativas de producción de bienes o servicios y de consumo aportan el 5%, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo es más o menos el 18, 17.5, y como vemos, uniones de crédito muy poco, y los grupos empresariales son estos, ¿no? O sea, uniones, cooperativas, etcétera, aquí aportan más o menos el 3%, ¿no? O sea, entonces son entidades fuertes, los grupos empresariales, los núcleos cooperativistas que se han estado gestando porque articulan a muchas empresas y más bien suman de buena forma, ¿no? Pero es importante tenerlo ahí en el radar. ¿Cómo nos encontramos en el sector social en el tema de personal ocupado? Entonces, hasta arriba tenemos, en todo el sector social de la economía, lo que les platicaba en todas estas entidades, tenemos a 4.200.000 personas, ¿no? Este número de personas es personal que trabaja, ¿no? O sea, no personal que ocupa servicios de, porque nos damos cuenta, solamente personas de servicios financieros, solamente servicios financieros sería más gente, ¿no? Entonces son personas que más bien ocupan servicios financieros, aunque sí son socios, no son socios que trabajan ahí. Aquí tenemos que son más o menos 4.200.000 personas, estos a 2018 seguramente hoy habrá más número de personas, y como pueden ver, el 82% de las personas que están en el sector social de la economía son hombres, ¿no? Entonces aquí también tenemos un tema de género y por eso es importante lo que al rato nos va a platicar María José, en especial en temas de sexo, pero justo el tema entre hombres y mujeres, en el personal ocupado de la economía social tenemos al 82% de población varón. Y si podemos ver, la mayoría de ellos se encuentra en el tema de agricultura, cría y explotación de animales. Y si vemos, y el único donde es diferente es en el tema de servicios financieros y de seguros, que más o menos son 24.000, que son más o menos 24.000 personas, donde son más mujeres que hombres. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengamos en mente porque nos habla de personal ocupado. Y cuando hablamos de personal ocupado nos referimos a personas que trabajan en una actividad económica con o sin remuneración, ¿no? O sea, que están poniendo su trabajo, su vida al servicio de X entidad, ¿no? Y cuando nos referimos a salarios que más bien tengan mensualmente una cantidad. ¿Y cómo está la economía social en personal ocupado? Como podemos ver, de los 4.146.000 personas que teníamos en 2018, el sector primario representa el 97%. O sea, tenemos mucha gente abonando y trabajando en el sector primario de la economía. Y si se dan cuenta, el tema de secundario, terciario y financiero es mínimo, ¿no? O sea, es muy chiquito el porcentaje, ni siquiera se alcanza a ver, pero nos habla de que tenemos al 97% de las personas en el sector primario y que no sé si se acuerden de una de las primeras diapositivas que les ponía sobre tema económico, que el sector social de la economía aportaba el 74% del PIB, ¿no? Entonces tenemos mucho más hombre trabajando que porcentaje del PIB, ¿no? Que eso es como muy importante tenerlo en el radar, ¿no? Y de este total de personal ocupado que tenemos, ¿cuántas personas están remuneradas? Y cuando hablo de remuneración me refiero a que tengan un sueldo mensual. ¿No? Esto es importante tenerlo porque si estamos viendo que el 97% de las personas que trabajan en el sector social de la economía están en la agricultura por lo general se trabaja basado en jornales, ¿no? Entonces, tener una remuneración mensual difícilmente se puede lograr, ¿no? Y de hecho, pues puede ser otro tipo de diálogo entrarle, ¿no? Como les decía, pues son más bien datos fríos lo que está marcando y hay mucha cosa que decir
adentro, ¿no? O el cómo sale, o si realmente representa o no representa, ¿no? Entonces, primero hablar de personal remunerado, como las personas que sí reciben salarios por cierta actividad económica, que tenemos a 1.180.000 personas, ¿no? De los 4 millones, casi 200 que tenemos que tienen salario mensual solamente 1.180.000 personas. Si nos vamos, el sector que está más claro es el de servicios financieros y de seguros. Casi todas las personas, es un 90 y tantos por ciento, que trabajan en el sector tienen remuneración, ¿no? Claramente eso nos dice el tipo de sector económico en el que se está trabajando, ¿no? Que es como muy importante que lo tengamos en mente. Entonces tenemos personal ocupado, personal que sí recibe un salario y el personal que depende de ese trabajo, ¿no? Es como muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en este punto tenemos que, que casi todas las personas ocupadas en el sector social de la economía dependen económicamente de esa razón social, ¿no? Es clarísimo, pero justo cuando tenemos una actividad tan prioritaria como es el campo y que más bien nos ayuda a alimentar a todos, difícilmente el tema de remuneración económica nos puede satisfacer si solamente nos enfocamos en eso, ¿no? Con esto yo ya voy a ir cerrando un poco la sesión. En especial lo que buscábamos era, uno, poderle dar un panorama general. Con esto es un pequeño resumen de esto último que les hablé. El personal ocupado son personas que realizan cierta actividad económica en las instancias. Son 4.146.000 personas, de los cuales personal dependiente es el 99.6%. O sea, casi todas las personas que ponen su trabajo con o sin remuneración dependen económicamente de esa entidad, ¿no? Y el personal remunerado solamente representa el 28% del total de personal ocupado que está. O sea, tenemos una gran cantidad de personas que no tienen un salario fijo, ¿no? Eso nos puede dar para debatir a muchas cosas si hay que abogar por otras cuestiones. El fin como les decía, no es entrar en un debate fuerte de esto, sino que más bien es mostrar la imagen de cómo nos encontramos hoy, ¿no? Que es importantísimo que lo tengamos en mente, ¿no? Más allá de entrarle en un debate, lo que buscamos es cómo se encuentra hoy el sector social de la economía en tema de PIB, en tema de población que trabaja con ellos, en tema de socios, tema de aportación al PIB, y que es importante que lo tengamos en el radar para lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Y hacia dónde queremos ir fortaleciendo diferentes actividades económicas, ¿no? Para esto yo pongo algo que le llamo claves, retos y consideraciones que vienen de mí, pero yo sé que todos al escuchar y al ya llevar 6 sesiones o más, podrán tener cada uno sus claves, retos y consideraciones, ¿no? A mí algo que me gusta es que más bien también me ayuden a poner en el chat de lo que están viendo, qué les suena, o sea, hacia dónde el sector social puede ir trabajando. Yo pongo aquí, como ya les decía, la mayoría de las organizaciones que componen el sector se encuentran en actividades primarias, ¿no? Está ahí, como vemos, el PIB general, más bien el dinero final se está gastando en sector terciario y secundario, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en el tema primario, ¿cómo también poder ir escalando en los diferentes escalones de los otros sectores para poder irnos apropiando de eso, que luego se lleva el intermediario hacia diferentes cuestiones, ¿no? La mayoría de las personas que trabajan dentro del sector, quitando las OCAPs, no cuentan con salarios fijos, ¿no? Esto nos podría llevar al tema de seguridad social y prestaciones, ¿no? O sea, como que es un poco la lógica de cuando tienes salario, afilias a los trabajadores, que en este caso más bien son societarios, y esa es otra discusión en temas de ley, pero que es importante que tengamos ahí en cuenta. El sector social tiene posibilidades, y esto es a mí algo de lo que me gusta, para avanzar al sector de transformación manufacturero y de servicios, ¿no? Es como importantísimo que veamos que en lo primario estamos muy fuerte, tenemos mucha gente, tenemos mucha capacidad y experiencia y que podemos ir dando saltos, ¿no? O sea, sé que eso requiere tecnificación, capacitación, financiamiento y otras cosas, pero existen posibilidades, ¿no? Esta foto también nos habla de decir hacia dónde podemos ir caminando con el trabajo que vayamos haciendo, avanzar hacia cadenas de valor de productos, ¿no? O sea, justo lo que les mencionaba, cómo irnos extendiendo, cómo abrir temas de servicios, ecoturismo, diferentes cosas. Algo que nosotros vemos importante es el relevo generacional, ¿no? En el tema de las juventudes, cómo también vamos trabajando con los jóvenes para irles dejando este sector social de la economía y vamos trabajando con ellos
en estos otros sectores de, en el tema productivo y de servicios, de manufactura, para que ellos también ya puedan irse haciendo cargo, trabajar fuerte el enfoque de género, que es algo que vamos a ver ahorita. Hay una gran oportunidad, nosotros vemos desde la economía social, de cooperativizar el consumo de bienes básicos, o sea, pero también de muchas otras formas de consumo colaborativo, que si vieron significa muy poco del PIB total, entonces más bien el sector social tiene una gran fuerza en el sector social de la economía. Pongo aquí también el sector de la banca social como herramienta dinamizadora de territorios, ¿no? Como un brazo específico de poder dinamizar, como lo pudimos ver, es como muy importante la estructura ya que tiene la banca social, que se ha establecido, que tiene gente, tiene activos, tiene más cosas, y que nos puede ayudar la banca social a ir dinamizando los territorios, ¿no? Entonces, más bien, con esto yo cierro mi presentación y más bien voy a estar leyendo y contestando preguntas y al final podemos entrar en un diálogo para darle la oportunidad a las compañeras que nos hablen acerca de género y economía social, pero es importante que ustedes también nos vayan diciendo qué más se encuentran de hacia dónde poder ir a avanzar desde el sector social de la economía, ¿no? Y antes de darle las palabras a mis compañeras, me gustaría decirles que vamos a tener un pequeño break de 5 minutos. Vimos que a algunas personas les gustó el tema de, de este espacio que dimos la sesión pasada con Gerardo. Esta vez nos vamos a tomar 5 minutos también en lo que cambiamos las presentaciones y todo. Entonces, para que alguien vaya al baño, vayan poniendo sus preguntas, vaya poniendo eso que considera que es importante que vayamos trabajando desde el sector social de la economía, en lo que nosotros vamos trabajando para poner la presentación y poder presentar a las compañeras. Entonces, si alguien quiere pararse, ir al baño, tomar agua, etcétera, nos reconectamos 6:05, pero si se quieren quedar acá, pues aquí seguiremos. Muchas gracias.